Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 138 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencialab. Hoy tenemos la presencia de nuestro conferencista, el doctor Rodrigo Astroza. Es muy valioso contar con su presencia, doctor, en este espacio. Y como primer punto vamos a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista del día de hoy y quiero una reflexión. Una universidad, el prestigio de una universidad la hacen sus profesores y también sus alumnos, pero más son sus profesores. La universidad no puede ser más de lo que son sus profesores. Si tienen profesores muy preparados, si tienen profesores motivados, que se dedican 100% a lo que ellos creen en la investigación y la enseñanza, tienen una universidad de prestigio. La Universidad de los Andes es una universidad de prestigio. La maestría en estructuras de la Universidad de los Andes ya tiene fama, no solamente en Chile, sino que también su fama se va extendiendo, están saliendo de sus fronteras. En este contexto me es muy grato, muy satisfactorio saber que el principal directivo de la Universidad de los Andes, de la maestría en estructuras, del doctorado en estructuras, es el doctor Rodrigo Astroza, nuestro conferencista del día de hoy. Él, con mucha pasión, dirige a sus tesistas y déjenme decirles que recién hubo en Chile un concurso para ver las mejores investigaciones realizadas en diferentes categorías. Y yo cuando estaba viendo los ganadores, me puse muy contento cuando ganó un concurso eh, el ingeniero Felipe, no recuerdo bien su apellido, y lo que yo sé es que es el trabajo, el tutor que decimos aquí en Ecuador de Felipe fue el doctor Rodrigo Astroza, de tal manera que tenemos ahora un conferencista de alto prestigio y le agradecemos nuevamente por haber aceptado dictar esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente, de mi parte también, felicitaciones, doctor Rodrigo, por este premio bien merecido al estudiante, a Felipe, al ingeniero Felipe y a su persona. Y siento un gran orgullo ser parte de la Universidad de los Andes, del doctorado, con todo el trabajo que estamos desarrollando gracias a su guía, doctor Rodrigo. A continuación vamos a presentar un breve resumen de la hoja de vida de Rodrigo Astroza, quien es vicedecano académico y profesor asociado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes en Chile. Obtuvo su título de ingeniero civil y su grado de magíster en ingeniería sísmica en la Universidad de Chile y el grado de doctor en ingeniería estructural en la Universidad de California, San Diego. Ha publicado 3 libros, 19 capítulos de libros, más de 50 artículos en revistas indexadas, Web of Science, y más de 100 trabajos en conferencias internacionales y nacionales. Ha liderado proyectos de investigación científica y aplicada, FONDECID y FONDET, en temas de monitoreo estructural, ingeniería estructural e ingeniería sísmica. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido destacan el Premio del Colegio de Ingenieros de Chile 2007, la beca Fulbright 2010, Dissertation Fellowship Award de UC San Diego 2015, Outstanding Paper Award de la revista ERCO y Spectra 2018, Premio Investigador Destacado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UANDES 2019 y Best Paper Award en la conferencia
de 2020. Es miembro de varias asociaciones profesionales en las áreas de ingeniería estructural y sísmica y ha sido revisor de proyectos de investigación en Chile, Perú, Canadá, República Checa y de artículos científicos para más de 40 revistas indexadas. Durante su carrera académica ha guiado más de 40 memorias de pregrados y tesis de posgrados. Sus intereses profesionales y de investigación son monitoreo de salud estructural, dinámica estructural y experimental, ingeniería sísmica, riesgo sísmico y respuesta sísmica de estructuras y elementos no estructurales. Estimado doctor Rodrigo Astroza, otorgamos la palabra para su conferencia. Buenas tardes, muchas gracias. Primero agradecer al doctor Aguiar por esta invitación. Ya es segunda vez que estoy participando con ustedes, ¿cierto? Con una conferencia aquí en Sciency Lab. También al ingeniero Brian Cagua por la invitación y por coordinar todo este gran esfuerzo. Y destacar también, digamos, todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás. Son más de 150 por ahí conferencias que han podido realizar y la verdad que es una oportunidad única para que, digamos, los ingenieros estructurales de distintas partes de Sudamérica y también de Latinoamérica podamos conversar un poco ¿cierto? Y mostrar las investigaciones que estamos realizando. Así que para mí es nuevamente un honor poder estar con ustedes y poder compartir parte de la investigación que nosotros realizamos acá en el grupo de la Universidad de los Andes. Eh, Vamos a empezar. Un poco para comenzar, les quería mostrar primero, ¿cierto? La universidad, algo hablaba el doctor Aguiar, bueno, y el ingeniero Brian también. Esa es una foto, ¿cierto? La que está a mano izquierda de la Universidad de los Andes, está justo al pie de la cordillera de los Andes, acá en Santiago, y lo que se llama a mano derecha el edificio de ingeniería, ¿cierto? Que es básicamente donde yo trabajo y donde reside mi grupo de investigación. Y asociado a eso mismo, simplemente para comentarles algunos temas generales, esta es la reunión anual que nosotros tuvimos del grupo de investigación el año recién pasado. Yo llegué a la universidad a trabajar el año 2016 y actualmente el grupo, ¿cierto? Está compuesto, digamos, bueno, el postdoc que era Francisco Pinto se fue hace aproximadamente un mes como profesor asistente a la Universidad de Chile. Él estuvo trabajando un año y medio con nosotros en el grupo. Tenemos 6 alumnos de doctorado en estos momentos, 5 alumnos de magíster y 2 alumnos, digamos, del pregrado. Y ahí hay algunas otras estadísticas, ¿cierto?, de todos los alumnos que han pasado, tanto como alumnos memoristas que han cerrado su carrera, digamos, de pregrado, trabajando con nosotros en investigación, y también, ¿cierto?, los alumnos del magíster en ciencias que destaco acá, ¿ya? Entonces, esto simplemente para mostrar un poco que, digamos, el esfuerzo de las presentaciones que yo hago no es solo, lógicamente, mi trabajo, sino que hay un grupo de personas, ¿cierto?, con una gran motivación, un gran entusiasmo, que dedican, ¿cierto?, parte importante, digamos, de su día y de su esfuerzo en realizar la investigación, ¿de acuerdo? Y aprovecho de comentarles también que siempre estamos, digamos, buscando alumnos con gran motivación y con, digamos, ganas de trabajar en el ámbito de la ingeniería estructural y la ingeniería sísmica, que es donde nosotros trabajamos nuestra investigación, y en ese sentido el doctorado en ciencias de la ingeniería es una buena, digamos, oportunidad para personas que quieran desarrollar cierta investigación y eventualmente una carrera profesional en el mundo académico. Ya en estos momentos están abiertas las postulaciones hasta noviembre de este año para iniciar el doctorado del año 2024. Hay acceso también a distintos tipos de becas, tanto del gobierno de Chile como de la universidad. Y aquí, bueno, nombro uno de los temas que nosotros trabajamos, ¿cierto? En el grupo, que va desde el modelamiento estructural, dinámica experimental y monitoreo de salud estructural, que está directamente ligado a lo que va a estar conversando hoy día. Y también trabajamos otros temas como calibración de modelos, ocupando enfoques de diferencia bayesiana, técnicas de machine learning, y también cosas ya del ámbito sísmico directamente, como ingeniería sísmica basada en desempeño, con aplicaciones en distintos ámbitos, ¿ya? Trabajamos mucho en puentes, en edificios y también en aerogeneradores, que, como les dije, también está asociado a lo que va a estar presentando el día de hoy. Eh, y algo que a mí me parece siempre bien interesante es mostrar esta lámina que básicamente resume la investigación que nosotros realizamos, ¿ya? Nosotros, por una parte, desarrollamos o hacemos harto eh,
ensayo, ya trabajamos mucho en la parte dinámica experimental, pero unimos, ¿cierto?, toda la información que nosotros obtenemos a través de nuestro ensayo, ya sea en sistemas de escala o en sistemas físicos reales, lo unimos con la modelación y el análisis que se desarrolla normalmente. ¿Ya? Entonces desarrollamos muchos modelos de elementos finitos no lineales y siempre tratamos de unir el mundo, ¿cierto?, experimental con el mundo más teórico asociado al modelamiento, y eso lo hacemos a través de distintas técnicas. Principalmente hemos estado usando métodos probabilísticos basados en inferencia bayesiana, y últimamente también estamos trabajando con técnicas basadas en inteligencia artificial. Entonces, nuestra investigación, digamos que se aborda de distintas aristas, ¿ya? Y la hace interactuar entre ellas. Y ahora voy a pasar a la presentación del día de hoy, que se trata específicamente del monitoreo estructural de aerogeneradores, ¿ya? Este es un proyecto básicamente que hemos venido desarrollando ya hace algunos años, y es un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo por cómo se fue desarrollando. Ahí les voy a contar un poco la historia a medida que vaya avanzando en la presentación, pero digamos un proyecto, un área que yo le tengo mucho cariño por cómo se inició y cómo se generó toda esta investigación. Acá están principalmente los contenidos, voy a dar una motivación general. Después, algo que yo considero muy relevante, que les quiero mostrar un poco las ideas que nosotros inicialmente estuvimos trabajando cuando empezamos en este tema, ¿ya? Por eso le llamé conceptualización, porque ahí es donde está resumida básicamente la forma de pensar, cómo nosotros vimos este proyecto antes de eh, básicamente empezar a trabajar en él, ¿ya? Y después les voy a mostrar directamente ya lo que hemos hecho, eh, parte de lo que hemos hecho en este proyecto, un poco el diseño experimental, instrumentación también que tuvimos que desarrollar nosotros mismos, la parte, digamos, de dinámica experimental, eh, para después pasar, digamos, a los resultados de la aplicación, que es básicamente lo que reúne los temas anteriores, desde la conceptualización hasta la parte de caracterización o identificación dinámica. Y después les voy a mostrar ya lo que estamos haciendo en los últimos meses, que tiene que ver con la implementación, digamos, en terreno, de esta investigación aplicada, ¿ya? Entonces, la motivación principal de este proyecto nació porque, bueno, hay una necesidad, digamos, eh, de tener más fuentes de energía, ¿cierto?, que sean renovables, básicamente por temas de calentamiento global, y en ese sentido la energía eólica es una de las principales, ¿ya? Acá en Chile, digamos, por las condiciones climáticas y por la ubicación que tiene en nuestro país, existe una gran capacidad de generación de energía eólica, ¿ya? Esto lo que muestra es la capacidad instalada actual que existe en Chile, 31.500 megawatts, y de esos 31.500 megawatts de capacidad instalada, el 13% corresponde a energía eólica, ¿ya? Acá la energía eólica que existe en Chile solamente está instalada en tierra, no es offshore, sino que es toda onshore, ¿ya? Y por lo mismo que les mencionaba, por esta necesidad de controlar un poco la huella de carbono, ¿cierto? Es que a nivel mundial, como se muestra en la figura de mano derecha, ¿cierto? Tanto a nivel mundial como en el caso particular de Chile, el crecimiento de la capacidad instalada de energía eólica ha sido muy explosivo durante los últimos años, ¿ya? Eso se muestra claramente en la gráfica de mano derecha, con esta tendencia de aumento muy significativo en los últimos 10 años, ¿ya? Por lo tanto, existe una necesidad de saber cómo se están comportando estos sistemas que son los aerogeneradores, y eventualmente poder entregar información, ¿cierto?, que nos permita llegar al mantenimiento óptimo, ¿cierto?, de estos activos. Acá les muestro simplemente una foto de un parque eólico que está acá en el sur de Chile, porque así uno puede ver la envergadura que tienen estos sistemas. Ya actualmente las torres eólicas que tenemos instaladas acá en Chile, que son, digamos, las que existen normalmente en países latinoamericanos, son turbinas que tienen capacidad que varía entre los 2,5 megawatts. Eso significa que son torres, en la mayoría de acero, de aproximadamente 100 metros de altura. Y tienen aspas, digamos, también de grandes dimensiones, de 40 metros, ¿ya? Entonces estamos hablando de sistemas que muchas veces parecen sencillos. Uno piensa esto es un sistema de 1 grado de libertad, bien sencillo, tiene toda su masa concentrada arriba, pero la verdad es que la dinámica de estos sistemas es sumamente complicada, ¿ya? Y bueno, y la motivación principal es que estos aerogeneradores
presentan fallas, ¿ya? Experimentan daño simplemente con sus condiciones normales de operación. A mano izquierda se ve, ¿cierto?, cómo se desprende un aspa, ¿cierto? Se ve ahí en la zona de acá el desprendimiento de un aspa. Esto ocurrió el año pasado acá en Parque Eólico en el sur de Chile. Y este video que está acá en mano derecha es un caso también de, digamos, de una falla de un aspa que posteriormente produjo el colapso de la torre de un aerogenerador, esto en el año 2008 en Dinamarca. Entonces, este tipo de suceso, ¿cierto?, de falla en aspas de aerogeneradores es algo, digamos, que pasa, ¿ya? Muchas veces, digamos, uno no se entera porque lógicamente las compañías no quieren que este tipo de información salga a la luz, pero es un problema bastante significativo dentro del mundo eólico. Si uno va a ver los tipos de fallas que se generan en los aerogeneradores, uno puede observar que los componentes estructurales, digamos la torre y las aspas, representan un porcentaje muy significativo de las fallas que presentan estos sistemas, ¿ya? Hay otros, digamos, asociados, por ejemplo, a la parte más mecánica, a la parte también a la parte eléctrica, pero los componentes estructurales sí presentan, digamos, fallas que son importantes de abordar, ¿ya? Y eso es lo que nosotros nos abocamos en esta primera fase del proyecto que les voy a estar mostrando. Fallas principalmente en las aspas, ¿ya? Como esto. Eso es lo que nosotros queremos, básicamente, tener la capacidad de monitorear para poder dar información de cuándo se tienen que hacer, básicamente, los mantenimientos de estos sistemas. Hay otro problema bastante interesante también, que también lógicamente induce un funcionamiento diferente, digamos, al cual está diseñado el aerogenerador, que es, por ejemplo, cuando tenemos adhesión de hielo, ¿ya? En esos casos, la dinámica del sistema y el sistema de control que tienen los aerogeneradores tienen que funcionar de una manera diferente, por lo tanto, algo también muy importante de identificar, ¿ya? Y actualmente estamos trabajando también en ese tema. Entonces, aquí voy a pasar a lo que yo le llamé la conceptualización, que es básicamente, les voy a mostrar digamos, las primeras figuras que nosotros generamos cuando estábamos trabajando en la idea de este proyecto, ¿ya? Entonces, yo lo que inicialmente pensé, que yo quería trabajar en la parte sísmica de los aerogeneradores, ¿ya? Porque lo encontraba un sistema que era interesante, de investigar, de estudiar por su comportamiento dinámico, y después me di cuenta que había un mundo mucho más extenso, mucho más amplio, que era entender mejor, ¿cierto?, cómo funcionaban estos sistemas y cuál era su estado, digamos, su estado de salud frente a cargas operacionales, porque lógicamente estos sistemas funcionan con cargas bastante extremas, ¿cierto?, de operación. Entonces ahí surgió la idea de generar un proyecto de investigación que se abocara explícitamente a monitorear, ¿cierto?, estos sistemas. Y en particular empezamos con el monitoreo de las aspas, porque eran los componentes que mayores cantidades de fallas presentaban, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la idea? Bueno, teníamos un sistema, ¿cierto?, un aerogenerador, y lo que íbamos nosotros a instalar eran sensores de medición, básicamente sensores de vibración, los cuales teníamos que, de cierta manera, instalar, ¿cierto?, en las aspas, ¿ya? De tal manera que nos recopilaran información. Y esa información de vibración nosotros la íbamos a procesar de cierta manera, ¿cierto?, para desarrollar nuestro sistema de monitoreo. Y el objetivo del sistema de monitoreo era básicamente diagnosticar, es decir, si existe daño en la condición actual que tienen las aspas dentro del aerogenerador, y también pronosticar el daño. Pronosticar, ¿a qué me refiero? Es saber cómo va a evolucionar el estado de salud del aspa en el futuro, dado un perfil de uso, ¿ya? Es decir, adelantarse a cómo va a evolucionar eventualmente el daño en el componente, ¿ya? Y toda esta información de diagnóstico y pronóstico lo que hace es que me entrega información, ¿cierto?, que es sumamente útil para definir estrategias de mantenimiento, ¿ya? Con esa información del diagnóstico y pronóstico de daño, yo puedo finalmente hacer un mantenimiento informado a partir de los datos que yo tengo en mi sistema físico, ¿de acuerdo? Entonces esa fue la idea original del proyecto y en eso hemos estado trabajando aproximadamente por 4 años, pero ha sido un desarrollo, digamos, y varios desafíos bien entretenidos, bien interesantes. Entonces, como les decía, tenemos datos de vibración que teníamos que medir de alguna manera, y de esos datos de vibración yo tenía que extraer, ¿cierto?, lo que se llaman features o características, ¿ya? ¿Cuál es la principal característica o propiedad, digamos, que tienen estos features? Es que se relacionan de buena manera con el daño, ¿ya? Entonces ahí había todo un trabajo de investigación para entender qué feature o qué característica era apropiada para caracterizar, ¿cierto?, el daño en aspas de aerogeneradores, ¿de acuerdo? Y
básicamente lo que estuvimos trabajando era que estos datos de vibración me permitieran a mí, ¿cierto?, extraer las propiedades modales de las aspas, ya en particular las frecuencias de vibración, como vamos a ver más adelante. Y esas frecuencias de vibración eran features que se correlacionaban bien con el daño estructural presente en estos sistemas. Entonces, por eso, el primer link que tenemos acá arriba es justamente las propiedades modales del sistema, o de la aspa en este caso, que nosotros podemos extraer o estimar a partir de los datos de vibración. Una vez que tenemos identificado o caracterizado estas características, ¿cierto?, estos features, de cierta manera estos features los teníamos que, ¿cierto?, relacionar para poder decir cuál es el estado de salud, ¿cierto? Diagnosticar el daño y también pronosticar el daño, ¿de acuerdo? ¿Cómo se abordó ese problema? Ocupando, ¿cierto?, técnicas de filtrado, ¿cierto? O de estimación bayesiana. Ya en particular estuvimos ocupando filtros de partículas. Y finalmente esta información que yo tengo, ¿cierto?, del diagnóstico y el pronóstico me sirve para definir un mantenimiento informado que sea óptimo. ¿Ya? Yo puedo definir estrategias de mantenimiento ocupando la información del estado actual, ¿cierto?, de mi activo en términos de daño y cómo ese daño eventualmente se puede propagar hacia el futuro. ¿Ya? Y ahí estuvimos trabajando principalmente con técnicas de optimización. Entonces, esto es lo que resume, digamos, todo el proyecto. Yo les voy a mostrar algunos ingredientes de la investigación que hemos desarrollado en estos distintos aspectos. ¿Ya? Entonces el concepto era un poco lo que se resume acá. Teníamos datos de vibración, ¿cierto?, medidos a través de sensores. Eh, Esos datos de vibración nosotros los ocupamos para obtener estas propiedades modales, ¿cierto?, frecuencias de vibración, razones de amortiguamiento crítico, formas modales de las aspas en operación, en funcionamiento, en el aerogenerador. Y, digamos, estas features nosotros tenemos que, ¿cierto?, relacionar con el daño. Y eso, como les decía, lo hacemos a través de esta cajita que está acá abajo, que son estos filtros de partículas, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros hacer una estimación del daño actual, dado los datos de vibración, dado estos features, decir cuál es el estado actual que tienen las aspas del aerogenerador, y en función de un perfil de uso futuro, también ver cómo se podría eventualmente propagar o gatillar el daño hacia el futuro, lo que nosotros llamamos el pronóstico. Y ahí empezaban principalmente desde el punto inicial de cómo medir estos datos de vibración, empezaron los desafíos, porque, bueno, existen muchos instrumentos, muchos sensores lógicamente disponibles en la literatura para distintos tipos de aplicaciones, pero el problema que nosotros estábamos abordando era bien particular, porque necesitábamos desarrollar sensores que fuesen muy livianos, muy pequeños, de tal manera de no influir, digamos, o no modificar la aerodinámica del sistema. Y por otra parte teníamos un sistema que era rotatorio, ¿cierto? Tenemos un rotor del aerogenerador, por lo tanto no podemos cruzar ningún tipo de cable, ¿cierto?, desde las aspas hacia la torre, porque lógicamente las aspas del aerogenerador están rotando, ¿ya? Entonces ahí vinieron los primeros desafíos, que fue, aquí tenemos que desarrollar todo principalmente. Tenemos que desarrollar sensores que nos permitan medir los datos de vibración de forma, digamos, eficiente, pero también económica, y tenemos que, básicamente, después ocupar esos datos hasta poder proponer estrategias de mantenimiento óptimas, ¿ya? Y este proyecto lo empezamos en el 2018, yo había vuelto acá a Chile en el 2016, ¿y qué es lo que teníamos? Eso es lo que teníamos, ¿ya? Teníamos en el laboratorio, yo diría que clavos, tornillos y con suerte un martillo, ¿de acuerdo? Eh, Prácticamente no teníamos absolutamente nada. Teníamos un equipo de gente, eso sí, eh, con muchas ganas de trabajar, ¿de acuerdo? Y con lo que creíamos nosotros que era una buena idea, ¿ya? Y una idea bastante clara, ¿ya? En función de las mismas láminas que les mostraba anteriormente, eso fue lo que nosotros, digamos, presentamos, preparamos el año 2018 y básicamente no ha sufrido cambio importante la concepción, digamos, la conceptualización del proyecto que nosotros planteamos, ¿ya? Pero empezamos desde cero. Y esto es lo que muestro acá un poco de nuevo, son los conceptos de esto. Estas figuras vienen del año 2018. Entonces nosotros dijimos, bueno, es un sistema que era nuevo. Yo nunca había trabajado en aerogeneradores. Los otros miembros del equipo eran principalmente gente que venía del mundo de la ingeniería civil eléctrica y electrónica. Ellos tampoco habían trabajado en aerogeneradores, digamos, desde el punto de vista más vibratorio estructural. Entonces dijimos, bueno, tenemos que entender el funcionamiento de cada una de las piezas del sistema, ¿ya? Y desde mi punto de vista, la ingeniería estructural, esa es la clave. Cuando uno aborda un nuevo problema, uno tiene que empezar de lo micro a lo macro, digo yo siempre. Uno tiene que entender primero cuál es el comportamiento del material, después entender cuál es el comportamiento
del componente y después entender cuál es el comportamiento del sistema, ¿ya? Siempre de forma jerárquica, ¿ya? Y en este caso partimos de la misma manera. Entonces, lo primero tenía que ver con un mundo completamente nuevo, que era entender cómo era este material, cómo era el material compuesto del cual estaban hechos, ¿cierto?, las aspas. Y para eso preparamos, digamos, distintos tipos de estudios para poder caracterizar, ¿cierto?, justamente este material compuesto, que es una fibra de vidrio, y para eso tuvimos que hacer ensayos, ¿ya? Y esos ensayos son bastante específicos, ¿ya? Acá les muestro simplemente algunos de los STM asociados a la caracterización de estos materiales. Son bastante específicos, y resultaba que en Chile yo llamaba por teléfono, pero porque lógicamente nosotros no teníamos capacidad instalada para poder hacer esos ensayos, y llamaba acá en Chile y primero me decían, no, sí, nosotros podemos hacer esos ensayos. Grandes laboratorios, digamos, que existen acá en Santiago, que es la capital de Chile. Y después cuando yo les decía, bueno, necesitamos seguir, digamos, el ACTM D792 para poder realizar esos ensayos, me decían, ya, vamos a confirmar si lo podemos hacer y le avisamos. Y al final nadie lo podía hacer los ensayos. Nadie tenía la capacidad para poder hacer estos ensayos, que era básicamente caracterizar el material compuesto, ¿ya? Y finalmente lo que hice, contacté a un grupo de investigación que se dedica a la ingeniería aeroespacial. Y ellos tenían experiencia en materiales compuestos, y con ellos trabajamos en toda esta primera fase, que tenía que ver con caracterizar y entender el comportamiento, ¿cierto?, de este material compuesto. Y ahí lo que hicimos básicamente es tomamos aspas de aerogeneradores que habíamos comprado, ¿cierto?, un proveedor, y las desarmamos. Entonces hicimos ingeniería inversa para poder entender cómo estaban dispuestas las capas, ¿cierto?, de la fibra de vidrio, para poder caracterizar también el material de la matriz, ¿cierto?, de la aspa. Entonces hubo toda una etapa de aprendizaje asociado a el mundo de los materiales compuestos, ¿ya?, en esa primera fase. Pero nos sirvió mucho hacia adelante también para poder trabajar en temas de modelamiento, que en esta presentación no lo voy a abordar, pero también trabajamos bastante en temas de modelamiento de estos sistemas. Y después pasamos a una segunda etapa que tenía que ver con, que fue una etapa muy importante, con ensayo y caracterización y comprender, entender bien el comportamiento, ¿cierto?, tanto estático como dinámico de aspas de aerogeneradores, ¿ya? Y de nuevo, ahí nos vimos enfrentados a un montón de desafíos, porque ensayar estas cosas no era tan fácil, y si queríamos comprar equipos, era muy costoso, ¿ya? Entonces después les podemos estar mostrando algunos esfuerzos que nosotros tuvimos que hacer, digamos, diseñando equipos de ensayo, que fue la única solución que tuvimos digamos, que enfrentar por temas de costos y temas de tiempo, ¿ya? Pero hicimos una serie de ensayos para caracterizar dinámicamente las aspas de aerogeneradores. También ahí pudimos chequear la instrumentación que nosotros mismos estábamos desarrollando, y ver cómo era el comportamiento de estos componentes frente a distintos tipos de cargas, ¿ya? Tanto cargas estáticas como dinámicas. Y cargas dinámicas también, poder hacer ensayos en resonancia o hacer ensayos de tipo fatiga, ¿ya? Porque lógicamente las aspas de aerogeneradores, como el funcionamiento del equipo es muy prolongado, tengo una rotación, tengo el viento, ¿cierto?, solicitando la aspa, estos componentes suelen tener problemas de fatiga, ¿de acuerdo? Y finalmente venía una tercera etapa en el proyecto, que tenía que ver ya con salir, digamos, del laboratorio, ¿ya?, idealmente, y ahora entender cómo era el comportamiento y la respuesta de un sistema de aerogenerador, ¿ya? Es decir, un aerogenerador con sus tres aspas rotando a distintas velocidades, expuesto a las condiciones climáticas en las cuales el sistema puede estar instalado. Y eso fue, digamos, la tercera fase del proyecto, ¿ya? Entonces, digamos, la programación, cómo se ideó este proyecto, siempre fue de lo pequeño a lo grande, siempre estando seguros de cubrir apropiadamente cada una de las etapas de este proyecto, de esta investigación. Partiendo, como les decía, por ensayos de laboratorio. Acá les muestro una imagen del laboratorio, parte del laboratorio que tenemos ahí en la universidad, y donde se observa una máquina, ¿cierto? Se observa una máquina donde hay una aspa instalada. Esta aspa, en este caso en particular, tiene unas masas adicionales, y este fue un equipo de ensayo que desarrollamos nosotros mismos lo diseñamos, y un alumno mío, en su memoria de pregrado, diseñó toda la parte mecánica para poder hacer estos ensayos, ¿de acuerdo? Entonces es un equipo que nosotros desarrollamos por completo, tanto el diseño como la construcción, ¿ya? Y esto nos permitía hacer ensayos estáticos, ¿cierto?, con ese marco que se barría,
y también ensayos dinámicos a través del movimiento de un motor, ¿cierto? Esto que se ve acá abajo, este componente grande de color gris, ese es un motor que básicamente lo que hace, induce una vibración en la base del aspa, en esta zona de acá, ya como vamos a ver en un video que se muestra a continuación, ¿ya? El, el video no me funcionó, pero bueno, aquí básicamente lo que se observa es que se puede inducir un movimiento, ¿cierto?, en la base del aspa que hace que este sistema vibre, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta acá hay como unos elementos negros que están dispuestos en la superficie del aspa. Esos son sensores, básicamente acelerómetros que están viendo la vibración, y a partir de esos datos nosotros extraemos información para poder pasar a las siguientes etapas, ¿cierto?, del diagnóstico y pronóstico de daño y finalmente a técnicas de mantenimiento óptimo, ¿de acuerdo? Pero lo que voy es que, digamos, toda la parte experimental la desarrollamos por completo nosotros en el laboratorio. Y después tuvimos que ir a ensayar, digamos, salir un poco del laboratorio, pero ensayar, ¿cierto?, bajo condiciones controladas. Entonces ahí nosotros de nuevo, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros mismos también nuevamente diseñamos otro tipo de ensayo, le llamamos nosotros le llamamos un ventilador. Esto no es un aerogenerador porque está accionado, ¿cierto?, según una cajita gris ahí arriba. Ese es un motor. Y con ese motor, entonces, nosotros podemos controlar la velocidad de giro que tiene este sistema. Pero nos permite a nosotros exponer, digamos, las aspas del aerogenerador a distintas velocidades de rotación y adicionalmente exponerlo a a distintas condiciones climáticas. Entonces nos salimos del laboratorio y vamos avanzando hacia, digamos, condiciones de ensayo más realistas. ¿De acuerdo? Este también fue un equipo que diseñamos nosotros mismos y también lo construimos con los alumnos de la universidad. En una siguiente etapa nos interesaba, ¿cierto?, hacer una implementación, como dice acá, en turbinas de baja capacidad, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Básicamente compramos con recursos del proyecto un aerogenerador y lo instalamos en un parque eólico, ¿de acuerdo? Entonces, el aerogenerador que se ve ahí a mano derecha es un aerogenerador que nosotros instalamos, ¿de acuerdo?, en el marco de este proyecto y que está instrumentado, ¿de acuerdo? Entonces, este aerogenerador tiene una torre de 12 metros de altura, son aspas de 2,4 metros de longitud y tiene sensores dispuestos en la aspa. Y esto está ubicado en el sur de Chile. Después les voy a mostrar un mapa donde está este sistema funcionando. Entonces tenemos nuestro sistema de monitoreo ya ahora en condiciones súper realistas de operación. Ya los aerogeneradores que se ven atrás son aerogeneradores que tienen capacidad de generación aproximadamente de 1 megawatt. Entonces son torres ya altas, son aerogeneradores que efectivamente están ingresando energía al sistema acá en el sur de Chile. ¿De acuerdo? Y la etapa siguiente, digamos, que viene, ojalá que pronto, es ya la implementación de todo este sistema de monitoreo en aerogeneradores, digamos, reales. Entonces esa es la etapa siguiente. Actualmente estamos postulando para obtener fondos justamente para escalar el desarrollo de esta tecnología y poder implementarla en un plazo, digamos, de unos 2 a 3 años más en un aerogenerador real. Porque la idea es que esta investigación, digamos, se transfiera hacia la generación de un producto como un sistema de monitoreo de salud estructural para este tipo de sistemas. ¿Ya? Entonces ahora les voy a estar conversando de distintos temas asociados al desarrollo de este proyecto. Y lo primero que les quería comentar un poco la instrumentación. Como les dije, la instrumentación la tuvimos que desarrollar nosotros por completo, ¿ya? ¿Y en qué consiste principalmente? Si observan en la figura que está acá a mano derecha, ahí se ve como unas líneas negras. Esas líneas negras corresponden básicamente a lo que nosotros llamamos las tiras de los sensores. Entonces, en cada aspa tenemos básicamente tres sensores dispuestos a lo largo del aspa. Esos sensores son acelerómetros triaxiales, ¿de acuerdo? Y eso están unidos a través de cables, ¿de acuerdo? Y eso se conecta, ¿cierto?, a un sistema que está puesto acá, que se ve mejor en esta figura que está acá, que es básicamente donde existe un microcontrolador, ¿de acuerdo? Que está indicado aquí, un ESP32, ¿de acuerdo? Que recibe la información de los sensores, ¿de acuerdo? Todo este sistema que está, digamos, de instrumentación y de adquisición de datos que está en la nariz, ¿cierto? Y en las aspas, es alimentado por paneles solares, ¿de acuerdo? Porque lógicamente esto tiene que funcionar de forma autónoma. Entonces nosotros necesitábamos generar alguna fuente de energía para poder alimentar
¿cierto?, a los sensores, porque esto tiene que funcionar de forma continua. Y la mejor alternativa que llegamos era ocupar paneles solares de tal manera de captar, ¿cierto?, la radiación solar, y que eso alimentara nuestro sistema de instrumentación, ¿de acuerdo? Adicionalmente, porque sabíamos que en algunos momentos la radiación solar podía ser muy baja, entonces tenemos un sistema de batería, ¿cierto? ¿Cierto? Que está indicado por esta batería que está acá, que también almacena energía, cosa que si la radiación está muy baja, nosotros podamos utilizar la energía que tenemos guardada en nuestro sistema de batería, ¿ya? Y después esas baterías, lógicamente, se pueden ir recargando a medida que la radiación aumenta, ¿ya? Y ese es un sistema, digamos que sería el prototipo inicial, que nosotros tenemos desde el sistema de instrumentación que tenía que funcionar de forma completamente autónoma y de manera continua, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres aspas, cada una con, ¿cierto?, tres acelerómetros, por eso se muestran acá tres, digamos, tres tiras de acelerómetros que son los que nos permiten recopilar los datos de vibración, ¿de acuerdo? Entonces estos sensores los validamos inicialmente en condiciones de laboratorio. Acá arriba se muestra en esa foto la misma máquina de ensayo que les mostraba anteriormente, y hicimos algunas comparaciones con sensores comerciales, ¿ya? Entonces, sensores comerciales que cuestan, digamos, alrededor de 1.000 o 1.500 dólares. Nosotros pudimos desarrollar sensores, digamos, en nuestro sistema de monitoreo por aproximadamente 150 dólares, es lo que costaba, ¿ya?, el sensor. Entonces, son sistemas de muy bajo costo y que pudimos validar, ¿cierto?, comparándolo. Acá hay una comparación en el dominio del tiempo de la señal medida por un acelerómetro comercial comparado con los acelerómetros que nosotros mismos desarrollamos, y acá a mano derecha hay una comparación en el dominio de la frecuencia, ¿de acuerdo? Y algo que a nosotros nos importaba mucho era poder hacer una comparación en términos de la información dinámica, ¿cierto?, de las propiedades dinámicas del aspa que se extraen a partir, ¿cierto?, de los sensores. Y en esta tabla de acá se muestra, ¿cierto?, la comparación. Hay tres formas modales, ¿cierto? El primer modo Flapwise, que Flapwise es la dirección del eje débil, digamos, de vibración del eje débil del aspa. El segundo modo Flapwise y el tercer modo Flapwise. ¿Y qué es lo que se observa en la primera columna que tengo acá? Es la comparación de la frecuencia identificada a partir de los sensores comerciales y a partir de los sensores que nosotros desarrollamos. Y en la columna que está acá, la misma comparación, pero ahora para la razón de amortiguamiento crítico, que se observa que los valores son prácticamente idénticos, muy, muy, muy cercanos. Entonces, de esa manera nosotros validamos en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, y aún más importante, digamos, eh, la información que nosotros extraemos de las señales medias, que en nuestro caso es la caracterización modal o dinámica de la aspa, ¿ya? Entonces, de esa manera pudimos validar inicialmente en condiciones de laboratorio que el sistema de instrumentación y de, digamos, medición de vibraciones era apropiado y era adecuado. Y después había que el sistema de instrumentación ahora pensar en cómo esto se escalaba, cómo se llevaba a un aerogenerador, ¿de acuerdo? Y ahí el problema empezaba a ser desafiante, porque teníamos que ver cómo alimentamos, como les decía anteriormente, este sistema de instrumentación, ¿ya? Entonces ahí empezamos a desarrollar diseños de cómo teníamos que disponer, ¿cierto?, los paneles solares, que estos paneles solares, como les digo, son los que básicamente alimentan de energía, ¿cierto?, a los sensores y al microcontrolador que envía la información, ¿de acuerdo? Esta información, ojo, que se mide en los acelerómetros. Este microcontrolador que está en la zona superior, acá en el nacelle, digamos, en la nariz del aerogenerador, ese microcontrolador lo envía de forma no cableada, wireless, a otro microcontrolador que está en la base del aerogenerador, y ese microcontrolador que está en la base del aerogenerador envía la información automáticamente vía Internet, ¿de acuerdo? Y esa información llega vía Internet y se procesa automatizadamente para alimentar nuestro sistema de monitoreo, ¿ya? Entonces es un sistema que tiene que funcionar completamente autónoma, y la energía necesaria para la transmisión de los datos y para la adquisición de los datos tiene que, en este caso, obtenerse esa energía a partir de los paneles solares y de las baterías que almacenan, ¿cierto?, esa energía, ¿de acuerdo? Entonces ahí empezó toda una etapa de diseño de cómo escalar ahora nuestro sistema de instrumentación hacia aerogeneradores realistas. Y ahí tuvimos toda una fase, digamos, de diseño. Lo que llegamos finalmente era hacer, digamos, como un doble fondo. Teníamos el nacelle o la nariz del aerogenerador y le hicimos una segunda nariz que iba por afuera de esa, de tal manera poder en el interior instalar, ¿cierto?, las baterías. Acá se muestra un videíto donde está un poco el diseño. Entonces esas cajitas que se ven ahí
son las cajitas que nos permiten a nosotros disponer de baterías para almacenar la energía, ¿cierto? Y esa energía proviene de los paneles solares que están dispuestos en el exterior, ¿cierto? De este doble fondo, ¿de acuerdo? Y después esto lo tuvimos que instalar, ¿ya? Entonces, cada una de estas etapas fue bien desafiante porque todo había que hacerlo, no había absolutamente nada hecho. En particular, hacer este doble fondo para la nariz del aerogenerador tenía que ser un sistema que fuese, digamos, balanceado, tenía que ser un sistema que fuese liviano, lo tuvimos que mandar a hacer también con material compuesto, con fibra de vidrio. Para poder diseñarlo tuvimos que escanearlo, ¿ya? Para que la pieza calzara de manera perfecta. Entonces hay varias etapas, digamos, también de diseño asociados en cada una de estos desafíos del proyecto. Y aquí les muestro simplemente algunas de las etapas. Está todo, digamos, el diseño en los soportes, ¿ya? Y de los controladores. Partimos, digamos, de la idea que teníamos originalmente, con el mismo video que les mostré. Después lo tuvimos que realizamos un molde. En este molde después, por afuera, hicimos un sistema de fibra de vidrio que fuera liviano, ¿ya? Y ese sistema es el que se muestra acá abajo. Tenía que tener caras planas porque en ese sistema tenía que poner los paneles solares que alimentaban, ¿cierto? A los microcontroladores y a los sensores de vibración. Y en la parte interior, ¿cierto? En estas bolsitas que están acá, teníamos que disponer de la batería, ¿cierto? Para almacenar la energía y cosa cuando la radiación solar estuviese muy baja, digamos, ocupar esa energía guardada en la batería. Y las baterías se guardan en estas bolsas por temas digamos, de exposición a las temperaturas. ¿Ya? Entonces, varios temas acá también asociados al diseño de los componentes. Y ahí es donde se ve este sistema ya de captación, digamos, de instrumentación que se instaló en el parque eólico en el sur de Chile. ¿Ya? También tuvimos que investigar y estudiar bastante distintas alternativas para poder captar, ¿cierto?, de mejor manera la energía solar. Y esto es otro tema que era muy importante, que estos sensores que nosotros mismos desarrollamos tenían que estar bien encapsulados, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían que resistir condiciones climáticas muy adversas, ¿de acuerdo? Entonces hubo todo un sistema también de encapsulamiento, ¿ya?, que se muestra acá, que tuvimos que también pasar para asegurarnos de que los sensores iban a resistir, digamos, lluvia, iban a resistir nieve y condiciones climáticas extremas, ¿de acuerdo? Y acá está el sistema de instrumentación ya instalado en el sur de Chile, en lo que se ve en el aerogenerador que está acá, a mano izquierda, el aerogenerador que tenemos instrumentado en el Parque Eólico en el sur. Y acá les muestro también algunas fotos del proceso, digamos, de diseño e implementación, en particular lo que se ve acá a mano derecha, que en este ventilador que les mostraba anteriormente. Entonces, en esta etapa nos aseguramos que éramos capaces de desarrollar nosotros mismos un sistema de instrumentación que fuese robusto, que fuese confiable y que nos iba a permitir, digamos, captar la información que íbamos a poder utilizar posteriormente para todos los algoritmos, digamos, de monitoreo que necesitamos desarrollar. Y eso justamente lo que viene después, es la identificación dinámica. Entonces teníamos nuestros sensores, que ya los desarrollamos, esos sensores nos iban a medir datos de vibración, ¿ya? Esos datos de vibración nosotros los procesamos a través de distintas técnicas de identificación de sistemas que nos permiten estimar las frecuencias de vibración, las razones de amortiguamiento crítico y las formas modales de las aspas, ¿de acuerdo? Ya, que es justamente lo que tengo en esta tabla acá. Entonces, de nuevo, inicialmente necesitamos caracterizar dinámicamente las aspas de aerogeneradores. ¿Ya? Podíamos desarrollar modelos, pero si un modelo uno no lo contrasta con la realidad, el modelo de poco sirve. ¿Ya? Entonces, como teníamos los sistemas físicos, teníamos que ensayar estos sistemas para poder caracterizarlos, digamos, dinámicamente de forma apropiada. Entonces, inicialmente desarrollamos nosotros mismos el sistema que les mostraba anteriormente, ¿cierto? Este sistema de ensayo dinámico de aspas de aerogeneradores. Y dicen, este es el video que les mostraba que antes no funcionó, el video que está acá, ese es un ensayo, ¿cierto? Acá está el setup experimental que pusimos en el laboratorio inicialmente, acá se ve un aspa, todos esos, digamos, puntos negros que se ven ahí, son sensores que miden la aceleración, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos entonces fue aspas de aerogeneradores, someterlas a ciclos de vibración, ¿de acuerdo? ¿Eso qué nos permitía? Nos permitía extraer información para poder caracterizar dinámicamente estos componentes. Acá abajo se ven algunos ensayos de vibraciones libres que realizamos justamente para la caracterización dinámica.
Y estos sistemas básicamente los ensayamos hasta que se rompieran, hasta que fallaran. Y esta foto que se observa acá es justamente, aquí se muestra una gran grieta, una gran fisura, ¿cierto? Posterior a la falla de una de estas aspas después de muchos ciclos de solicitación que se le impusieron en el laboratorio. Y esto es un poco el tipo de información que podemos extraer de estos ensayos dinámicos que les mostraba anteriormente. En particular acá muestro algunos resultados de ensayos de vibraciones libres. Con estas vibraciones libres que nosotros inducimos en la aspa, lo que vamos a obtener son las frecuencias de vibración y las razones de amortiguamiento crítico, ¿ya? Y las formas modales, ¿ya? Entonces aquí les muestro la forma modal. En color negro básicamente está el aspa en posición no deformada, y acá en color rojo es básicamente la forma modal asociada al primer modo flapwise del aspa, ¿de acuerdo? Lo que se observa acá es un modo acoplado, este modo que está acá, que tiene una frecuencia de 34 Hz, el segundo modo flapwise, etcétera, etcétera. Pero con esta información de vibración, nosotros podemos extraer las propiedades dinámicas, frecuencias de vibración, razones de amortiguamiento crítico y formas modales que tienen las aspas. Hicimos una serie de ensayos en condiciones de laboratorio, aproximadamente 200 ensayos, para poder caracterizar dinámicamente muy bien, ¿ya? Las propiedades dinámicas de estos componentes y poder también entender cuál es la variabilidad, ¿cierto?, de sus propiedades dinámicas. Entonces hicimos un montón de ensayos para poder tener buenas estadísticas. Calculamos los valores medios de las frecuencias de vibración de los primeros 6 modos del ASPA, también los coeficientes de variación, para ver cuánto era, ¿cierto?, la variabilidad de estas propiedades dinámicas, y hicimos lo mismo para las razones de amortiguamiento crítico, ¿ya? Entonces, de esta manera, ensayamos 11 aspas en condiciones, digamos, sin daño, y con eso pudimos caracterizar muy bien cuáles son las propiedades modales, dinámicas, de estas aspas cuando no presentaban daño, ¿ya? Y eso, lógicamente, nos sirve como un punto de referencia para saber después cómo el daño podía afectar esas propiedades dinámicas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Adicionalmente a esto, desarrollamos modelos de elementos finitos en paralelo, de tal manera de poder, ¿cierto?, tener herramientas, lo que los gringos le llaman esto los gemelos digitales, cosa que después no tenga que ensayar todo el laboratorio para poder, ¿cierto?, generar otras condiciones de carga, por ejemplo. Y para eso, ¿qué es lo que necesito? Necesito modelos de elementos finitos, por ejemplo, pero que estén apropiadamente calibrados, de tal manera de estar seguro que efectivamente me va a representar de buena manera mi sistema físico, ¿ya? Y eso es lo que estuvimos haciendo. Acá se muestran simplemente algunos resultados. Están las frecuencias de un modelo de elementos finitos que desarrollamos, comparándola con las frecuencias experimentales, y también está este índice MAC, que es un índice que nos permite comparar cuán similares son las formas modales, ¿ya?, en este caso de un modelo de elementos finitos versus las identificadas a partir de datos experimentales, ¿ya? Y aquí se muestra un poco más gráficamente, ¿cierto?, donde desarrollamos este modelo. Acá están los modos flapwise, 9,3, 32,6, 74,6, 132 Hz, son las frecuencias de nuestro modelo de elementos finitos desarrollado en este caso en ANSYS, y acá tenemos las frecuencias experimentales, ¿ya? Y se ven que son bastante cercanas, ¿de acuerdo? Entonces estos modelos después los seguimos trabajando, los extendimos a la parte no lineal también, para poder justamente entender y poder modelar, ¿cierto?, de forma paralela también el comportamiento de las aspas de aerogeneradores. Pero hoy día de modelamiento no les voy a hablar más que esto. Y después lo que hicimos fueron estos ensayos de carga repetitiva, porque queríamos replicar un poco la situación, la condición que tenían estas aspas de aerogeneradores en operación. Entonces hicimos ensayos de cíclicos, repetitivos, para poder caracterizar cómo evolucionaban las propiedades modales de las aspas. Y eso es lo que se muestra en estas figuras que está acá a mano derecha, ¿ya? Entonces en el eje X lo que tenemos es el número de ciclos. Si se dan cuenta, acá llegamos a más de 40 millones de ciclos de solicitación, y en los ejes verticales se muestra cómo varían las frecuencias de vibración del primer modo flapwise, del segundo modo flapwise, tercero y cuarto modo flapwise, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se puede ver? Cada una de estas, si se dan cuenta, hay una línea de bigote, digamos una banda roja. Esa banda corresponde a los intervalos de confianza, ¿ya? Porque teníamos muchos ensayos, por lo tanto teníamos también la variabilidad de las propiedades dinámicas. Pero en términos generales, ¿qué es lo que se puede ver? Que a medida que aumenta el número de ciclos, ¿cierto?, ¿qué es lo que va pasando? Las frecuencias de vibración van decayendo. ¿Por qué? Porque empieza a experimentar el aspa un daño, lógicamente, debido a las cargas repetitivas a las cuales es sometido el componente.
Ahora, externamente al aspa no se le ve ningún tipo de daño, porque lo que pasa es que el daño se produce internamente en el material compuesto, tanto en la matriz como en la fibra del material compuesto. ¿Ya? Por lo tanto, un daño que visualmente no se puede identificar. Sin embargo, a partir de las propiedades modales, se observa claramente este decaimiento, ¿cierto?, de la frecuencia. Partimos en el primer modo en un poquito más de 9, después de poco más de 20 millones de ciclos, vamos alrededor de 8,8 Hz, y después ya cuando llegamos acá, antes de aquí está la falla final, digamos, cerca de los 40 millones de ciclos ya estamos bajo 8,5. Y así se observa también para los otros modos de vibrar. Existe lógicamente una disminución de las frecuencias producto del daño interno que inducen estas vibraciones repetitivas. Aquí se ven algunos de los ensayos, ¿cierto?, de vibraciones libres y los datos de medición que nosotros eran los que ocupábamos para procesar, ¿cierto?, y obtener estas propiedades modales. Y así es como quedó hasta el final, con la falla y la misma grieta que le mostraba anteriormente. Y esto se produjo aproximadamente a 42 millones de ciclos, ¿ya? Nosotros este ensayo en el laboratorio estuvimos 6 meses con el aspa vibrando, pero queríamos tener una condición de daño progresivo porque eso era más similar o representativo de lo que un aspa en operación, ¿cierto?, va a sufrir. Uno no puede esperar que un aspa en operación vaya a fallar, digamos, después de, digamos, 2000 o 1 millón de ciclos de oscilación. Va a fallar después de millones de ciclos de oscilación. Y eso es lo que nosotros quisimos replicar en condiciones de laboratorio. ¿Ya? Estos ensayos, este es un ensayo que está hecho en Europa, esto es lo que, digamos, se hace allá con muchos recursos. Nosotros quisimos replicar esto en una escala lógicamente menor y con, créanme, muchos menos recursos. ¿De acuerdo? Entonces, esta información de la progresión de las propiedades modales fue lo que alimentó nuestro modelo de diagnóstico y pronóstico de daño. ¿Ya? En esta figura lo que se muestra, la característica o este feature que nosotros definimos, justamente está relacionada con la variación de la frecuencia del primer modo al cuadrado. Entonces, delta F es la variación de la frecuencia del primer modo flatwise, ¿de acuerdo? Ese es el delta F, y eso nosotros lo ocupamos como una métrica obtenida a partir de los datos de vibración que se correlaciona bien con el daño, ¿de acuerdo? Y ahí desarrollamos estos modelos de filtros de partículas que nos permitirían a nosotros, ¿cierto?, predecir esta evolución, ¿ya? Era esta línea roja que se ve ahí en términos del valor medio, y esta banda en color verde, que es básicamente la variabilidad o la incertidumbre asociado, ¿cierto?, a la estimación de cómo va evolucionando el estado de salud, digamos, del aspa. Y adicionalmente también estuvimos trabajando con algoritmos de pronóstico, ¿ya? El algoritmo de pronóstico, ¿en qué consiste? En que básicamente nosotros asumimos que, por ejemplo, tenemos datos recopilados hasta un cierto instante de tiempo y nosotros pronosticamos, dado un cierto uso del aerogenerador y la vibración que le induce al aspa, que está caracterizado por estos inputs U1 y U2, un cierto perfil de uso, nosotros podemos pronosticar, ¿cierto?, o proyectar cómo va a evolucionar el daño hacia el futuro, ¿ya? Y el daño, como les comentaba anteriormente, nosotros lo relacionamos con la variación o con el delta de frecuencias de vibración de las aspas del aerogenerador. ¿Ya? Después de salir del laboratorio, lo que les mostraba anteriormente eran validaciones a nivel del laboratorio, salimos del laboratorio a este sistema que yo le llamaba ventilador. De nuevo, tuvimos que hacer la caracterización dinámica, ahora identificar las propiedades dinámicas de un aspa cuando está en una situación un poco más realista, es decir, de un rotor girando, ¿cierto? Y una vibración ya inducida por un sistema más real. Y ahí de nuevo fuimos capaces de identificar, ¿cierto?, las propiedades dinámicas, las propiedades modales de las aspas de este ventilador, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Una vez que nosotros hicimos, ¿cierto?, la caracterización y empezamos a entender que estas aspas no tenían daño, ¿cierto?, que no le habíamos inducido ningún tipo de daño. Sin embargo, se observaban variaciones súper claras, ¿ya? Como por ejemplo, lo que está acá en color azul. Cada uno de estos puntos de color azul corresponde a la identificación de las propiedades dinámicas, ¿ya?, del aspa. Esto es el tiempo en el eje X, y en el eje Y tenemos las frecuencias de vibración, de 4 modos en este caso. Estos cuatro modos para cada gráfico. Entonces existía, como se dan cuenta acá, una variación cíclica, ¿cierto?, de las frecuencias de vibración. Sin embargo, el aspa estaba intacto.
exacta. Nosotros no le hemos cambiado, digamos, la condición al aspa, pero existía una variación de las frecuencias de vibración. ¿Con qué se asociaba eso? Acá lo que se observa en la línea roja es la temperatura. También incluimos un sensor de temperatura en nuestro sistema de instrumentación y vimos que a medida que la temperatura aumentaba, las frecuencias de vibración disminuían. Y a medida que la temperatura bajaba, ¿cierto? Las frecuencias de vibración aumentaban. Entonces, adicionalmente, ha existido una correlación entre la variación de las propiedades modales, digamos, de las frecuencias de vibración, eh, y el daño. También existía variación de estas propiedades modales producto de las condiciones medioambientales. ¿Ya? Y ese era un tema súper importante que tenemos que investigar. Por lo tanto, propusimos distintos algoritmos de compensación. ¿Ya? Compensación del efecto de las condiciones operacionales y medioambientales en estas frecuencias y propiedades modales de la ASCO. ¿Ya? Esto no va a entrar en detalle, pero básicamente lo que definimos son distintas funciones que nos permiten a nosotros compensar y básicamente remover el efecto que tienen las condiciones medioambientales, por ejemplo la temperatura o la velocidad del viento, en las frecuencias de vibración o la razón de amortiguamiento crítico identificada en el sistema. ¿Ya? Y de tal manera, de esa manera podemos tener, ¿cierto?, un feature aquí sin compensar en color azul, que se observa mucha variación, ¿cierto? Mucha variación, hacia un feature acá en color azul, donde se observa mucho más plano, digamos, menos variación, porque estamos compensando la variación que las condiciones medioambientales inducen, ¿cierto?, en estas propiedades modales. Y eso posteriormente, bueno, acá hay simplemente otra validación. Había otra variable importante que era la velocidad del rotor. Aparte de la variación que tenemos de las condiciones medioambientales, la temperatura, la velocidad del viento, el sistema está girando a distintas velocidades. Y eso también induce otra variación sobre las propiedades modales que también tenemos que compensar. ¿De acuerdo? Entonces ahí estuvimos trabajando también en la compensación, digamos, de esos componentes medioambientales. Y ahí hicimos un montón de estudios que les voy a resumir un poco. Entonces teníamos un problema que parecía más o menos sencillo, pero empezamos desde la complejidad que nosotros mismos teníamos que desarrollar nuestros sensores, tenemos que caracterizar dinámicamente, a partir de la vibración que nos miden nuestros sensores, tenemos que caracterizar, ¿cierto?, el movimiento de la aspa o sus propiedades dinámicas, y después nos empezamos a dar cuenta que existían un montón de otras variables, como la velocidad de giro del aerogenerador, las condiciones medioambientales como la temperatura, el ángulo de pitch, que les voy a mostrar qué es lo que es, adición, por ejemplo, de masa y hielo, y lo que nosotros queremos es abordar el tema del daño, pero tenemos que entender todas estas otras variables, ¿cierto?, para poder abordar el problema del monitoreo de forma robusta, ¿ya? Entonces así fuimos estudiando distintos fenómenos. Acá les muestro algunas figuras similares a las que teníamos anteriormente, efecto de la temperatura y la velocidad de giro. Acá en color azul, estos puntitos azules, de nuevo, son las frecuencias identificadas de la aspa en condición de operación, y acá tengo el amortiguamiento, ¿ya? Y en color naranjo se muestra la temperatura, lo mismo que habíamos observado anteriormente. Tengo frecuencias bajas para temperatura alta, ¿cierto? Y tengo frecuencias identificadas altas para temperaturas bajas. Es decir, aparte del efecto del daño, las condiciones medioambientales, en particular la temperatura, también inducen a variación en estas propiedades modales, ¿ya? Por otra parte, tenemos acá la velocidad del giro, ¿de acuerdo? En este caso, en el gráfico de arriba, variación de la frecuencia, gráfico de abajo, variación del amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Para distintas velocidades de giro, 15 revoluciones por minuto, 30 revoluciones, 45 y 60, ¿qué es lo que pasa? También empieza a haber efecto para un aspa en la misma condición, sin daño, a medida que aumento la velocidad de giro del rotor, empiezan a aumentar las frecuencias identificadas en la aspa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo mismo se observa para la versión de amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, el problema era entretenido, era complicado. Ahora, desarrollamos modelos, que es lo que se muestra ahí a mano derecha. Fuimos capaces de desarrollar modelos que nos permitían a nosotros entender cuál era la relación entre la variación de las propiedades modales y la variación de la velocidad de giro del rotor y de la temperatura en la cual estaba operando el aerogenerador. ¿De acuerdo? El otro fenómeno, o otro parámetro importante es el ángulo de pitch, ¿ya? Acá se observa en esta figura en la que se ve acá abajo, el aspa de un aerogenerador va, ¿cierto?, girando en torno a su eje, digamos, como momento torsional, para
básicamente hacer más eficiente la generación de energía, ¿ya? Ese movimiento es lo que se conoce como el pitch, ¿de acuerdo? Entonces tuvimos que hacer ensayos también considerando distintos ángulos de pitch, 0, 18, 54, 90 grados, y ver de nuevo cómo ese ángulo de pitch hacía variar las frecuencias de vibración de las aspas, ¿de acuerdo? Y posteriormente llegamos al caso que nos interesaba, ¿cierto? Que era poder ver cómo también distintos niveles de daños, ¿ya? Modificaban las propiedades de vibración del sistema. Y eso es lo que se resume en esta figura que está acá. En el panel de mano derecha tengo la frecuencia, abajo tengo el amortiguamiento, en este caso para el primer modo Flapwise del aspa, y acá tenemos la condición de control sin daño, y después acá tengo distintas condiciones de daño inducido artificialmente, en este caso en el aspa, ¿ya? Desde la condición 1 hasta la condición 6, que están resumidas en esta tabla que está acá abajo, ¿ya? Entonces la condición 1, por ejemplo, era inducir una fisura en la posición 1, que está marcada en esta flecha verde que está acá, con una longitud de 2 centímetros, ¿ya? El estado de daño, por ejemplo, el estado de daño 4, era una fisura de 5 centímetros en la posición 1, una fisura de 5 centímetros en la posición 2 longitudinal, y una fisura de 5 centímetros en la posición 3, ¿ya? Esas posiciones están definidas en función de lo que nosotros previamente en el laboratorio observamos que es donde se concentraba el daño en la aspa, principalmente en esta zona de acá, donde está el crack 1 y crack 2, es donde experimentalmente nosotros y otros estudios habían observado la localización, digamos, del daño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, que también en términos de propiedades, digamos, modales, a medida que uno aumenta el daño, ¿cierto? Baja la frecuencia. Y eso es esperable, lógicamente, porque estoy bajando la rigidez efectiva del sistema y eso hace que los periodos aumenten o que las frecuencias disminuyan. Y por otra parte, también pareciera haber una tendencia, pero mucho más leve, con respecto a que si le induzco más daño al aspa, entonces aumenta el amortiguamiento, pero un fenómeno, digamos, más aislado, con mayor incertidumbre. Otra cosa que también investigamos es qué es lo que pasa cuando yo agrego masa, ¿de acuerdo? Porque este problema es importante porque estos aerogeneradores muchas veces están en condiciones extremas, condiciones de temperatura muy bajas, por lo tanto, ¿qué es lo que le pasa? Se acumula hielo en la aspa, ¿ya? Esto nosotros lo replicamos inicialmente con masas concentradas, entonces aumentábamos las masas de forma puntual, y lógicamente al aumentar la masa del sistema aumenta el periodo o baja la frecuencia, ¿ya? Lo pudimos observar experimentalmente. Como les decía, lo que pusimos fueron masas puntuales, con unos plomos, pero que es una masa, digamos, baja en comparación con la masa total del aspa. Estas aspas en particular pesan alrededor de 11 kilos, ¿ya? Estas aspas que son, como decía, de 2,4 metros de longitud, ¿de acuerdo? Ahí están los niveles, digamos, de masa, 125 gramos, y llegamos hasta un nivel máximo de masa de 250 gramos en ambos puntos, ¿ya? En comparación con los 11 kilos que pesa el aspa, es algo que no es tan importante. Entonces, así, de esta manera, nosotros fuimos capaces de investigar y entender los distintos fenómenos, ¿cierto?, que modificaban las propiedades dinámicas de nuestra aspa, y como les decía, estas propiedades dinámicas son las que alimentan los algoritmos de diagnóstico y pronóstico de daño que nosotros desarrollamos, que son los que finalmente nos, digamos, definen nuestro sistema de monitoreo y permiten optimizar el mantenimiento, ¿cierto?, de estos aerogeneradores. Y después lo que nos faltaba era implementar esto en terreno. Queríamos llevar todo esto a un aerogenerador, instalar un parque eólico. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos fuimos, acá está, ¿cierto?, Sudamérica, acá está Chile, nos fuimos a un parque eólico, que es el Parque Eólico Alto Baguales. Acá se observan los aerogeneradores que están en ese parque. Está muy al sur de Chile. Están, digamos, en el fin del mundo. Ya está muy, muy, muy al sur, en condiciones, digamos, muy extremas. ¿Ya? Las temperaturas son muy bajas, cae nieve durante el invierno, y fuimos a instalar nuestro sistema allá. Entonces instalamos todo nuestro sistema de instrumentación, instalamos un aerogenerador, ¿cierto?, de baja capacidad en un parque eólico existente. Ahí están los aerogeneradores del parque eólico, y nosotros instalamos nuestro aerogenerador pequeño en el parque eólico. Ahí está todo el sistema de instrumentación, todo el sistema automatizado de adquisición de datos y autónomo en términos energéticos. Y ahí, en estos videos de acá, ¿cierto?, se muestra ya una vez que habíamos hecho la instalación del aerogenerador, digamos, instrumentado. Ahí están los aerogeneradores que son parte del parque eólico, y está nuestro aerogenerador
que va a aparecer aquí en el video nuevamente, aquí de 12 metros de altura, instrumentado, completamente instrumentado en toda su aspa. Entonces, esta información de vibración obtenida a través de nuestros sensores, nosotros la procesamos, y qué es lo que queremos básicamente es tener una buena caracterización dinámica, ¿ya? Este sistema lo instalamos en noviembre del año pasado y sigue operando hasta el día de hoy, ¿ya? Y pasamos un invierno con nieve, con mucha lluvia, y el sistema de instrumentación ha seguido funcionando sin ningún tipo de problema. Estos espacios que se ven acá, en particular ese espacio que se ve ahí y ese espacio que se ve acá, son porque el sistema cuando tenía en invierno, estos pleno invierno, está muy al sur, ¿ya? Entonces hay poca radiación. Entonces, lo que pasa es que el sistema, cuando no tiene energía suficiente para mandar los datos, entonces guarda los datos en una tarjeta, en una flash, en una tarjeta SD, y esa información a medida que el sistema se va cargando energía, después empieza a enviarnos los datos de forma automatizada. Pero si el sistema no tiene energía suficiente, entonces no gasta más energía y espera que se carguen las baterías para poder empezar a mandar los datos, y por eso existen estos pedazos, digamos, sin datos, pero son datos que estamos recibiendo posteriormente a medida que el sistema se va cargando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A partir de este sistema instrumentado en un aerogenerador instalado en una condición muy, muy extrema, somos capaces de forma, digamos, automatizada, caracterizar y extraer, ¿cierto?, las propiedades modales, que son las que posteriormente alimentan nuestro sistema de monitoreo en términos de diagnosticar y pronosticar el daño. Ahí, como les comentaba, viene toda una etapa intermedia de compensación de los efectos operacionales, principalmente el giro del rotor, la velocidad de giro del rotor, y las condiciones medioambientales en términos de temperatura. ¿De acuerdo? Pero acá se ven algunos gráficos, ¿cierto?, abajo, que son zoom, el zoom de esta zona que está acá. Se ven los resultados de identificación, ¿cierto?, robusta, muy consistente con lo que habíamos tenido en las aspas ensayadas tanto en laboratorio como en el aerogenerador o en este ventilador que tenemos en el campus de la universidad. Este sistema también lo instalamos en un aerogenerador que tenemos en el campus de la universidad acá en Santiago. Acá se ve el mismo sistema, ¿cierto?, de instrumentación, y el aerogenerador, ¿cierto?, en operación. La diferencia es que en este caso también instrumentamos la torre, ya dimos un paso adicional, instrumentamos la torre, y ahora también estamos investigando y estudiando el comportamiento dinámico de todo el sistema, tanto de las aspas, que son los componentes más críticos, pero también de la torre del aerogenerador. Con eso quería cerrar, agradecer a los otros investigadores que básicamente son puros ingenieros eléctricos y electrónicos que han participado en este proyecto: el profesor Marco Orcha de la Universidad de Chile, el profesor Marcelo Guarini, que ya está jubilado, la profesora Constanza Ahumada, también de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, y el profesor Sebastián Rivera, que ahora se fue a trabajar con nosotros en la Universidad de los Andes y ahora se fue a trabajar en la Universidad de Delft, en Holanda. Y bueno, y lógicamente todos los otros estudiantes e investigadores que nos han apoyado en el desarrollo de este proyecto. Así que eso que quería compartir hoy día. Muchas gracias, doctora Aguiar, y muchas gracias, Brian, por la oportunidad. Bueno, primero felicitarle, doctor Rodrigo, por la presentación. Realmente impresionante todo este trabajo y la constancia eh, que han logrado en los años para llegar a esta etapa. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es, ¿se tiene ya gemelos digitales para estas estructuras que nos acaba de mostrar? Sí, a ver, nosotros hemos desarrollado distintos niveles de modelamiento. Desarrollamos modelos inicialmente elásticos lineales, que son los que les mostraba previamente Nancy's. Esos modelos también los calibramos apropiadamente, ¿ya? Y por otra parte, con otro alumno de Magíster, que es el alumno que está acá, Felipe Higueta, con él y junto al profesor José Abel de la Universidad de los Andes, estuvimos también desarrollando modelos no lineales que nos permiten caracterizar la acumulación de daño debido a la fatiga, ¿ya? Y eso se hizo en el software OpenSys, se hizo una extensión, digamos, del software OpenSys para poder caracterizar la acumulación de daño por fatiga, ¿ya? Eso es un trabajo que también está realizado. Y justamente esos son los modelos, digamos, los gemelos digitales que estamos en esta etapa calibrando para que sean una fuente, digamos, fiable de generación de otros escenarios, ¿de acuerdo? Pero también estamos trabajando en forma paralela en eso, pero no lo quise incluir en la presentación. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Y la segunda pregunta que tenemos es, para poder capturar el efecto del daño acumulado, ¿qué parámetros
están utilizando como referencia? A ver, ahí hay un tema, porque digamos cómo es, digamos, este sistema. El sistema se va, como les mostraba un poco previamente, las condiciones de laboratorio que ensayamos, el daño se va acumulando, como bien decía la pregunta, y eso impacta en las frecuencias, digamos, que nosotros podemos extraer de los datos de vibración, ¿ya? Entonces, en este caso existe un mapa que para nosotros fue súper claro a partir de lo que hicimos en el laboratorio, de que van bajando las frecuencias y porque existe un daño, que es un daño interno que uno no ve, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, la métrica o la característica que nosotros estamos utilizando para caracterizar este daño acumulado son justamente las propiedades modales de vibración que nosotros extraemos de los datos de los acelerómetros. Muy amable, muchas gracias. No tenemos más preguntas por parte de los asistentes, así que damos paso a palabras por parte del doctor Roberto Ayala. Eh, Bueno, primero felicitarle por un magnífico trabajo, una excelente conferencia y nuevamente otra reflexión es de que la Universidad de los Andes empezó su maestría y programa de doctorado en el 2016, si más no entendí bien, 2016. Son 7 años que han pasado y realmente han hecho muchas cosas, muchísimas cosas han hecho y me quedo asombrado. Y atrás de todo esto, yo sé que los profesores son competentes, son brillantes, yo sé que los alumnos también son muy dedicados, pero hay un gran componente que hay que decirlo, y ese gran componente es que en en muy pocos laboratorios, se ve la imagen de la Virgen Santísima. Yo pienso de que además de su competencia tienen la ayuda divina. Dios les ayuda. Tenemos a Dios que está como una cantidad que está, hay un montón de ceros, que es lo que somos nosotros, un montón de cero, pero con un Dios a la izquierda se vuelve una cantidad inconmensurable, una cantidad poderosa. Y me quedaba asombrado. Una consulta que quería hacerle era, ¿han hecho algún modelo, no en elementos finitos, sino que un modelo más sencillo para explicar en clases de dinámica a los estudiantes el comportamiento de estos aerogeneradores, de las aspas, algo más elemental para que el alumno lo vea? Una parte así. Por otra parte, veo que en esta conferencia hay muchos alumnos, excelentes estudiantes de Ecuador, de las universidades ecuatorianas en las que he dado clases, que son potenciales candidatos. Estarán ellos contentísimos de que algún día puedan ir a estudiar en la Universidad de los Andes. Ahí veo una felicitación de mi amigo de Venezuela, Jorge González, también contentos con su conferencia. Nuevamente, felicitaciones, un gran trabajo el que han realizado ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguiar. Sí, efectivamente, o sea, es un buen punto. Nosotros no lo hemos incluido, digamos, en el curso de pregrado de dinámica de estructuras, pero efectivamente también desarrollamos modelos simplificados, eh, porque al final es un sistema, digamos, en cantilever, es un sistema en voladizo, y si uno considera, digamos, como un sistema discreto con masas puntuales, y las propiedades, digamos, de inercia, en función de una geometría elíptica. Eso fue lo que hicimos en algún momento. Consideramos las propiedades de inercia de una sección elíptica que iba cambiando, lógicamente, una sección no prismática. eh, Efectivamente, las propiedades, digamos, de vibración de las frecuencias de los tres primeros modos coincidían bastante bien con las experimentales, ¿ya? Entonces, efectivamente, algo que se podría incorporar dentro de los cursos de dinámica, podría ser una tarea, de hecho. Eh, Porque, Sí, digamos, toda la formación de la matriz de rigidez de un sistema en cantilever es algo que los alumnos saben desde el curso de análisis estructural, y después son masas puntuales, ¿cierto? Y efectivamente, las propiedades modales de ese sistema súper simplificado
eh, concuerdan bastante bien con lo que nosotros llamamos experimentalmente. Así que una buena sugerencia, un buen punto. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muy amable, doctor Aguilar, por sus palabras. Me uno a ello igual al comentario de felicitaciones y de un trabajo multidisciplinario que han realizado acá. Bueno, acá quiero destacar, es un trabajo impresionante. He tenido la oportunidad de trabajar en el grupo de investigación del doctor Rodrigo Astroza y uno aprende varias cosas. Dentro de ello, cómo el equipo y la paciencia y la constancia de este trabajo a lo largo de los años. Eh, Acá hay muchos estudiantes, muchos docentes, investigadores, y siempre este tipo de eventos, estos espacios, nos permiten ampliar un poco más nuestra visión. En este punto me gustaría compartir mi pantalla. Voy a detener un momento. Gracias. Compartir mi pantalla y entregar un certificado de reconocimiento que se otorga doctor Rodrigo Astroza en agradecimiento a la difusión de su conocimiento y su valiosa participación en este espacio con el tema Monitoreo Estructural de Aerogeneradores, firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Doctor Rodrigo Astroza, tal vez algún comentario final de su parte. No, simplemente agradecerles nuevamente la oportunidad para compartir, ¿cierto?, la investigación que desarrollamos, que, bueno, como les comentaba, es un grupo, digamos, de alumnos muy dedicados, muy trabajadores, y con ganas, digamos, de aprender y de, de entender cómo funcionan las cosas. Yo creo que por ahí la inquietud que todos tenemos de poder realizar investigaciones es tener una buena comprensión de efectivamente cómo funcionan las cosas y en función de eso poder ir aportando para el desarrollo de la ingeniería estructural, en este caso, y también de la parte sísmica, que también es algo que trabajamos. En este caso no tiene nada que ver con los sismos, pero sí mucho de la parte de la ingeniería estructural y de la dinámica de estructura. Así que gracias por la invitación al doctor Aguiar, y a ti, Brian. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, cualquier persona que esté interesada en la investigación o en el grupo, en las cosas que realizamos, ahí les dejo mi correo electrónico, que es rastroza@miuandes.cl, y también pueden, digamos, ver la página web del grupo de investigación. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Y bueno, también comentar acá. eh, La universidad hemos tenido la participación en este ciclo de conferencias de algunos docentes de la Universidad de los Andes, brillantes presentaciones de estudiantes también del doctorado, muy buenas intervenciones. Es un programa realmente recomendable. Ustedes tienen ahí también el diplomado que tiene unos cursos fantásticos. Eh, Cualquier duda me pueden escribir también a mí. Yo voy a comentarles sobre el proceso, sobre la estadía por acá. Es bueno también poder colaborar si tienen alguna consulta particular en las que yo les pueda ayudar. De mi parte, les agradezco a todos por su asistencia y reiteramos nuestra invitación todos los lunes a las 19 horas para seguir teniendo este espacio. Gracias a ustedes, las personas que nos acompañan lunes a lunes. Nos motivamos a poder invitar a colegas, amigos y poder aprender todos juntos. Tengan una muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad. Pase muy bien. Hasta luego. Buenas noches, que estén muy Adiós. bien. Buenas noches a Adiós. todos.